Lo cierto es que ni lo permite nuestra legislación ni lo permiten los tratados internacionales suscritos por España, y además me parece que es importante recordar que las personas migrantes son seres humanos y tienen derechos. Creo que es importante subrayarlo porque en estos debates parece que estas minucias, entre comillas, se olvidan, porque no son precisamente minucias. Así de contundente respondía el magistrado Joaquín Bosch a las polémicas declaraciones del portavoz del Partido Popular Miguel Tellado y su propuesta de aplicar deportaciones masivas a inmigrantes irregulares. El gobierno de Pedro Sánchez no tiene política migratoria, improvisa constantemente y desde luego lo que hemos escuchado a Sánchez ayer desde Mauritania, en fin, es un disparate en toda regla, es un llamamiento claro a la inmigración ilegal, irregular, a esa inmigración que gestionan mafias que ponen en peligro las vidas de personas dentro de pateras y que causa cientos de muertes de las que Pedro Sánchez se corresponsabiliza después de hacer ese llamamiento que ayer hacía, ¿no? Y que desde luego España va en la dirección contraria. Sánchez va al revés que todos los demás, ¿no? Mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar las salidas de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regularizaciones masivas y acude a los países de origen a alentar las salidas, que es desde luego lo contrario de lo que habría que hacer en estos momentos. Preguntado por las repercusiones legales que tienen la aplicación de las deportaciones propuestas para luchar contra la inmigración irregular, el magistrado Joaquín Bosch consigue retratar el discurso hipócrita del Partido Popular, y tal como podremos escuchar a continuación, consigue retratar de primera mano la verdadera situación de la inmigración, con la que nos encontramos en nuestro país. Joaquín Bosch, magistrado y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. ¿Qué tal, magistrado Bosch? Hola Inés, buenas tardes. ¿Nuestra legislación permite estas deportaciones masivas? Lo cierto es que ni lo permite nuestra legislación ni lo permiten los tratados internacionales suscritos por España, y además me parece que es importante recordar que las personas migrantes son seres humanos y tienen derechos. Creo que es importante subrayarlo porque en estos debates parece que estas minucias, entre comillas, se olvidan, porque no son precisamente minucias. Esto tiene que conectarse, obviamente, con nuestra realidad económica, pero es la que es. Por ejemplo, yo soy de Valencia. Las naranjas de mi tierra se quedarían en gran parte en los huertos si no hubiera trabajadores extranjeros. En el programa se ha comentado hace un rato que esto ocurre con gran parte del mundo agrícola de nuestro país. En el ámbito de la asistencia doméstica, la gran mayoría de las personas que trabajan ahí son extranjeras. Muchísimos extranjeros trabajan en el sector de la construcción y en muchísimos ámbitos económicos. Y de hecho, el Banco de España ha emitido numerosos informes, igual que otros organismos públicos, indicando que necesitamos más personas de fuera de nuestro país para mantener la viabilidad de nuestros sistemas de pensiones y para mantener la prosperidad económica de España. A partir de ahí, lo que toca es regular lo mejor posible estas situaciones. Lo que no tiene sentido es que las personas de fuera sean necesarias para nuestra economía y que lleven, en bastantes casos, muchos años residiendo en España y que estén en situación irregular, que no tengan contratos reglados de trabajo, que no tengan acceso a los servicios públicos, que no haya una política social efectiva de integración. Yo creo que este sí que es un problema real que debería tratarse. Y de hecho ha habido iniciativas que ahora parece que se olvidan, lo digo por el debate que se está teniendo en la mesa. En España se han acordado 9 regularizaciones extraordinarias de extranjeros, con gobiernos del PP y con gobiernos socialistas. Hace muy pocos meses, en el Parlamento, se aprobó la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que proponía regularizar a todos los extranjeros que vienen a España en situación irregular que estuvieran residiendo más de 4 años. Se aprobó con el voto a favor de casi todas las fuerzas políticas, entre ellas el principal partido de la oposición. Por eso todavía me parece más sorprendente que hace nada esta fuerza política aprobara los trámites que ya están en el Parlamento para una regularización en materia de derechos y que ahora pues se está hablando de deportaciones masivas y cosas de este tipo. En consecuencia, en mi opinión, lo que toca es regular adecuadamente los derechos de las personas y apartar actitudes de hipocresía
y de desdoblamiento de personalidad, porque son demasiado habituales discursos de políticos empresarios o empresarios políticos que por un lado dicen que hay que expulsar a todos los extranjeros de España y al día siguiente se sabe que en sus empresas hay trabajadores en situación irregular. Y por tanto también hay que desterrar los discursos políticos de exclusión que buscan desde la xenofobia el rechazo social a las personas por el color de su piel. Pero es que además en nuestro país no tenemos los problemas ficticios que se usan como pretexto para plantear esas expulsiones masivas. España, a nivel penal, y ahí están todos los datos objetivos, es uno de los países con niveles más bajos de delitos del mundo. No hay situaciones de conflictividad social que sean mayores a las de otros países, y si las hay es por una insuficiencia de políticas sociales de integración. El 98% de los extranjeros que viven en España no cometen delitos. Son casos minoritarios, igual que son casos minoritarios los de los españoles que cometen delitos. En consecuencia, de lo que se trata es de regular de forma adecuada los derechos de las personas y, obviamente, si hay acuerdos con países africanos en materia de control de la inmigración, esos acuerdos siempre deben respetar los derechos de las personas y, sobre todo, los derechos de los menores. Esto no es disponible por parte de ningún Estado de Derecho, de ninguna democracia avanzada. No se puede expulsar a menores, lo prohíben nuestras leyes y lo prohíben también los tratados internacionales. En mi opinión, no se puede acudir a soluciones de tipo simplista. Sería simplista, por ejemplo, decir que la inmigración no genera ningún tipo de consecuencia social y, por tanto, abrimos las puertas y que entre quien quiera. Hace falta un control jurídico de estas situaciones y de los derechos de las personas, pero también es simplista y absolutamente estrafalario decir que el país se hunde, por ejemplo, que en un país con cerca de 50 millones de habitantes el país va al apocalipsis porque entren 30.000 personas en pateras. Vamos, esto me parece absolutamente absurdo. Esto no significa que no se tengan que regular jurídicamente todas estas situaciones, pero sin alarmismos y sin situaciones que nos lleven a un apocalipsis que solamente existe en los ámbitos que buscan instrumentalizar para buscar beneficios partidistas la situación de la inmigración. Vamos a precisamente uno de los problemas, magistrado Bosch. ¿Cuánto puede tardar ahora mismo una persona migrante en regularizar su situación en nuestro país? ¿Y por qué? Es que precisamente este es uno de los principales problemas de fondo, Inés. Lo que no puede ser es que haya en España personas que estén 5, 6, 7 años trabajando en sectores sociales que todos conocemos, porque se trata de hechos notorios, en situación de clandestinidad, a menudo en redes de explotación laboral, sin unos derechos adecuados, lo cual nos demuestra que hay una fuerte contradicción entre nuestra legislación en materia de extranjería y la realidad social. Si hay extranjeros trabajando en sectores que son necesarios para nuestra economía, lo que no puede ser, creo que estaremos de acuerdo, es que estén de forma permanente durante años explotados en condiciones laborales que no son admisibles para nuestro ordenamiento jurídico y que de alguna manera nuestras políticas ignoren esas situaciones y que además todo esto se utilice para generar mecanismos de xenofobia y de racismo contra personas que además están muchas veces en situación de exclusión social que es injusta. Por tanto, me parece que en lugar de atizar discursos xenófobos, lo que toca es ver cómo regulamos estas situaciones para que haya una protección de derechos adecuada y que nuestra legislación de extranjería se ajuste a las necesidades económicas de nuestro país que nos están indicando el Banco de España y otros organismos públicos de tipo económico y no se favorezcan situaciones de exclusión.